Saludos de éxito divino. Bienvenido, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada. Lección titulada De la arrogancia a la destrucción. Soy el ministro Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la palabra de Dios. Bienvenidos. Analicemos la sección titulada El misterioso número 5 en Daniel capítulo 5. La palabra en inglés death, que se traduce como muerte, está formado por 5 letras. Contémoslo. 1, 2, 3, 4 y 5. Génesis capítulo 5, versículo 5 nos registra la muerte de Adán. Queda establecido que el número 5 se conecta con la muerte. Daniel capítulo 5, el verso 30. El número 30 es el resultado de 6 veces 5. Es decir, 6 por 5 igual 30. El 6 en Babilonia era muy utilizada porque el imperio utilizaba el sistema sexagesimal basado en el número 60. Daniel capítulo 5, el verso 30 es 6 veces 5. En este verso se nos registra la muerte de Belsasar. Nuevamente, el número 5 conectado con la muerte. Ezequiel capítulo 9, el verso 5, se da la orden de Cristo a los ángeles de matar sin lástima y sin compasión. El libro Cartas y Manuscritos con Anotaciones, el tomo 1, en la página 189, nos describe lo siguiente. ¿Ven a esos hombres? 1, 2, 3, 4, 5, señalando a los ángeles. ¿No ven a esos hombres sanguinarios que vienen con sus armas? En definitiva, así como estuvo segura la muerte de Belsasar al desafiar a Dios, de igual manera está segura la destrucción de aquellos que no obtengan el sello de inmortalidad, aquellos que no giman y no claman ahora en nuestro tiempo. Daniel capítulo 5 nos revela mucha verdad presente. Analicemos la sección titulada El vigía invisible. Daniel, el capítulo 5, el verso 5 declara: en esa misma hora apareció una mano de hombre y escribió delante del candelabro sobre la cal de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. No solamente vamos a identificar la mano, sino todo el cuerpo. Es decir, vamos a identificar a la persona. Para ello vamos a leer lo que nos describe Ezequiel, el capítulo 1, el verso 4. Miré y vi un viento tempestuoso que venía del norte, una gran nube con un fuego envolvente rodeado de un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía bronce refulgente. Este verso nos está describiendo la escena descrita y graficada en este cuadro profético. Si usted lo requiere, solicítelo en los comentarios o en nuestro número de WhatsApp personal. Había algo en medio de la gran nube. ¿Qué es? Identifiquémoslo. Ezequiel, el capítulo 1, el verso 26.
Sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de zafiro, y sobre el trono había una semejanza de hombre sentado. Entonces, en medio de la gran nube había un trono, y sobre el trono una semejanza de hombre sentado. ¿Quién es este hombre? De acuerdo a Mateo capítulo 13, el verso 37, el Hijo del Hombre es Cristo. Por lo tanto, el que está sentado en ese trono movible de Ezequiel capítulo 1 es definitivamente Cristo. Pero observe este detalle. Leamos lo que Ezequiel capítulo 10, el verso 8 describe. Entonces vi que los querubines tenían una forma de una mano humana bajo sus alas. Al leer Ezequiel capítulo 1 en conexión con Ezequiel capítulo 10, encontramos la descripción total de este carro de Dios. Bajo el trono hay 4 ruedas y hay querubines. Dice el texto de Ezequiel 10, el verso 8, que bajo las alas de los querubines había una forma de una mano humana. Hagamos la conexión. Daniel capítulo 5, el verso 5 nos describió una mano de hombre. Ezequiel capítulo 10, el verso 8 nos describe también una mano humana. La mano de Ezequiel capítulo 10 es de Cristo, el Hijo del Hombre. Por lo tanto, la mano de Daniel capítulo 5, el verso 5 que escribía, hace referencia a la mano de Cristo como Hijo de Hombre. Pero lo podemos comprobar desde el ángulo del espíritu de profecía. En el libro Profetas y Reyes, el capítulo 43, titulado El Vigía Invisible, en la página 385. Poco se imaginaba Belsasar que un testigo celestial presenciaba su desenfreno idólatra. Aquí se hace referencia a un testigo. Este término tiene una letra inicial mayúscula, indicando que se refiere a la deidad, se refiere a Dios. Es interesante que en Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 5 declara: Jesucristo, el testigo fiel. Por lo tanto, cuando uno lee esta cita del espíritu de profecía, debe entenderse que el testigo aquí es Cristo. Leo nuevamente Profetas y Reyes, capítulo 43, el vigía invisible, en la página 385. Poco se imaginaba Belsasar que un testigo celestial, entre corchetes, Cristo, presenciaba su desenfreno idólatra, pero un vigía divino, aunque no reconocido, miraba la escena de profanación y oía la alegría sacrílega. Pronto el huésped no invitado hizo sentir su presencia. Al llegar el desenfreno a su apogeo, apareció una mano sin sangre y trazó en las paredes del palacio con caracteres que resplandecían como fuego, palabras que, aunque desconocidas para la vasta muchedumbre, eran un presagio de condenación para el rey y sus huéspedes, ahora atormentados por su conciencia. Queda bien claro que la mano de Daniel capítulo 5, el verso 5, que escribió los caracteres misteriosos, era la mano de Cristo,
que vino a ejecutar juicio a Babilonia, en este caso a Belsasar. La misma mano que escribió la sentencia aterradora para Belsasar es la misma mano que está a punto de iniciar y ejecutar un juicio en nuestro medio, en la iglesia adventista. Está escrito. Vamos a leerlo. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 98, declara: no digamos, detén tu mano, oh Dios. La iglesia debe ser purificada y eso sucederá. Hay algunas personas que no quieren que se predique lo que está a punto de ocurrir. En este caso, es la ejecución, la destrucción registrada en Ezequiel capítulo 9. Puesto que está a punto de ocurrir, es nuestra mayor urgencia entender y ver la vía de escape y sobrevivir, obtener el sello de inmortalidad en nuestras frentes. Pero algunas personas, según lo que se pronosticó por el espíritu de profecía, intentarán detener la mano de Dios para que la iglesia no sea purificada. Sin embargo, está escrito: no digamos, detén tu mano, oh Dios. La iglesia debe ser purificada y eso sucederá. Amén. La iglesia adventista finalmente va a triunfar, pero purificada, libre de pecado y de pecadores. También la Biblia directamente nos muestra que Cristo intervendrá en este juicio personalmente y con sus ángeles. Brevemente analicemos la profecía registrada en Isaías, el capítulo 63, del verso 1 al verso 3, que dice así la profecía: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo con justicia, grande para salvar. ¿Quién era este personaje con vestidos rojos? Se contesta en el mismo versículo: yo, el que es grande para salvar. ¿Y quién es grande para salvar? Cristo. Entonces aquí está hablando de Cristo como nuestro Salvador, pero también es vengador. Leamos Isaías capítulo 63, ahora el verso 2. ¿Por qué es rojo tu vestido? ¿Y tu ropa como la del que pisa el lagar? Respuesta, versículo 3. He pisado el lagar solo. De los pueblos nadie estuvo conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mi vestido y manchó mi ropa. Esto es una profecía que está a punto de cumplirse. Obsérvese que las vestiduras de Cristo en esta profecía son rojas. Y se le pregunta: ¿y por qué son rojos tus vestidos? Y él responde: porque la sangre salpicó mis vestidos. Entonces la razón de la vestidura roja de Cristo no es un tinte normal, sino que es la sangre salpicada de aquellos que van a morir y no obtendrán el sello. No estamos exagerando. Así como Belsasar no creía nunca que iba a ser eliminado, pero fue eliminado y siguió en su pecado. De igual manera, hoy hay muchos miembros de iglesia que por creerse ser parte del pueblo de Dios, piensan estar ya salvados. Sin embargo, eso no es así todavía. Tienen que gemir y clamar para obtener el sello y sobrevivir a este juicio inminente. Y que la sangre nuestra no salpique el vestido blanco puro de Cristo.
Leamos lo que el espíritu de profecía dice sobre lo que la mano de Cristo va a empuñar muy próximo. Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 175 declara: y vi que el Señor le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cegarlos. Ojalá que toda persona que profesa tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. La profetisa Elena de White vio a Cristo mismo en el cielo sacándole filo a su espada para cortar a aquellos que profesan ser parte del pueblo de Dios y no viven en santidad. Aquellos que en lugar de gemir y clamar contra las abominaciones que se hacen en la iglesia son los que están cometiendo las abominaciones en nuestro medio. La profecía lo dice claramente. La mano de Cristo será utilizada directamente en la ejecución del juicio de los vivos. También a través de los ángeles, como lo marcan y describen los profetas. Hoy podemos aún nosotros ser parte de los sobrevivientes. Debiésemos ser expertos en el tópico del juicio de los vivos y ver una vía de escape y sobrevivir. En este caso, Ezequiel capítulo 9 nos describe la solución en el versículo 3 y el verso 4. Los únicos que no van a ser destruidos son aquellos que van a obtener el sello en sus frentes por gemir y clamar contra las abominaciones en nuestro medio. Esa es la única solución. Por lo tanto, debiésemos estar activos y cumpliendo los dos requisitos. De lo contrario, seremos eliminados, así como fue eliminado Belsasar. Que Dios nos ayude. Analicemos la sección titulada Las 4 palabras de juicio. No fueron escritas en arameo como muchos teólogos modernos enseñan. Basado en Daniel capítulo 5, el versículo 7 declara: a gritos el rey mandó traer magos, caldeos y adivinos y dijo a los sabios de Babilonia: el que lea esta escritura y me muestre su significado. Pidió dos cosas: leer y mostrar su significado, en este caso su interpretación. Y eso se corrobora en Daniel capítulo 5, el verso 8. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero ninguno pudo leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces, el rey Belsasar pidió dos cosas. Número 1, leer la escritura. Número 2, interpretar esa escritura. El hecho de que nadie de los sabios pudo leer la escritura implica que no era en arameo, fue en otra lengua, pero no en arameo. Eso se puede comparar también con lo sucedido en Daniel capítulo 2. Nabucodonosor tuvo un sueño y no se recordaba. Entonces llama a sus sabios y le pide dos cosas. Número 1, que le dijeran el sueño. Y número 2, que interpretaran el sueño. De igual manera, ahora Belsasar quería que le leyeran la escritura y al mismo tiempo le interpretaran. Pero el hecho que no pudieron leer implica que no era en arameo, el idioma internacional del imperio, sino que era en otro lenguaje. Leamos lo que dice el espíritu de profecía en Profetas y Reyes, el capítulo 43, el vigía invisible, en la página 386. En vano trató el rey de leer las letras ardientes. En la página 387 dice:
les era tan imposible leer los caracteres misteriosos como lo había sido para los sabios de una generación anterior interpretar los sueños de Nabucodonosor. No pudieron leer ni el rey ni los sabios esa escritura, pero había un hombre que sí lo podía hacer. Daniel capítulo 1, el verso 17, la última parte, declara: además Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Veamos esa capacitación especial que Dios le dio. Profetas y Reyes nos interpreta esta parte. Profetas y Reyes, en la página 355. El capítulo se llama En la corte de Babilonia. Al mismo tiempo que recibía instrucciones de los hombres acerca de los deberes que debía cumplir en la corte, Dios le enseñaba a leer los misterios de lo porvenir. Obsérvese que Daniel fue enseñado por Dios para leer los misterios de lo porvenir. Fue Daniel el único que pudo leer esa escritura que no estaba en arameo, sino que estaba en otro lenguaje. No solo lo pudo leer, sino también lo pudo interpretar. ¿Por qué? Porque Dios le enseñó a leer ese tipo de escritura. Quizá sea un lenguaje angelical como el que está descrito en 1 Corintios capítulo 13, el verso 1. O quizá fue el idioma original del Edén, que se perdió desde la Torre de Babel en adelante. No sabemos, pero lo que sí estamos seguros es que la escritura de Daniel capítulo 5, especialmente las 4 palabras escritas por esa mano visible, no fue en arameo, fue en otro lenguaje, que únicamente la inspiración capacitó a Daniel para leerlo e interpretarlo. Maravilloso. Lo que nos enseña es que hoy la Biblia, que es escritura especial, es inspirada por Dios. Los únicos que pueden interpretarlo correctamente son los santos hombres de Dios, conocidos como profetas. En nuestro caso, como pueblo adventista, interpretado por la profetisa Elena G. de White, lo que garantiza que la interpretación es correcta, porque el mismo espíritu que usó a los profetas antiguos es el mismo espíritu que usó a Elena de White como profetisa de la iglesia adventista del séptimo día, y también al mensajero intérprete de nuestro tiempo, que fue pronosticado por Malaquías 4:5, y Testimonios para los Ministros, página 475. Maravilloso. Dios no nos ha dejado solos, así como no dejó a su pueblo allá en Babilonia solos. Le dio un intérprete, en ese caso Daniel. Analicemos la sección titulada La sentencia de juicio no era para el rey Nabonido. Veámoslo. El nombre del rey Belsasar consta de 8 letras. Contémoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belsasar es igual al número de letras 8. Las palabras de juicio que escribió la mano visible en la pared, de las 4 palabras, una de ellas se repite. Eso se puede comprobar en Daniel capítulo 5, el verso 25, donde dice: Mene, Mene. Nada es casualidad en la palabra de Dios. Todo tiene sentido y perfección, encaje. En la primera mención, Mene, el término consta de 4 letras. 1, 2, 3, 4. Mene es igual a el número de letras 4. La segunda mención también tenemos 4 letras, por lo tanto Mene en número de letras es igual a 4. Pero como se mencionó 2 veces, entonces sumemos
4 más 4 igual 8. La conexión entre el rey Belsasar y la sentencia de Dios es el 8 con el 8. Es decir, la sentencia que apareció en las 4 palabras en la pared no era para el rey Nabonido, sino que era para el rey Belsasar. Pero hay otra manera de comprobarlo. Belsasar no era el rey número 1 del imperio de Babilonia, era el número 2, como lo comprobamos. De acuerdo a los historiadores, el rey número 1 en el imperio de Babilonia era Nabonido. Pero cuando llegan los medos y los persas a sitiar la ciudad de Babilonia, el rey que estaba allí era Belsasar y Nabonido estaba en Borsipa, un lugar cercano a Babilonia. Lo interesante es también notar que Belsasar, al ver las 4 palabras de juicio en la pared y al no poder leerlo él ni sus sabios, llama a Daniel y le ofrece, si le lee la escritura y le interpreta, ser el señor de todo el imperio, el número 3. Y eso se puede leer en Daniel capítulo 5, el verso 29, la última parte. Y pregonaron que él era el tercer señor en el reino. Es decir, hicieron de Daniel un rey número 3 en todo el imperio de Babilonia, aunque por unas pocas horas. Pero eso prueba que en la fase final del imperio de Babilonia hubieron 3 reyes. Número 1, Nabonido. Número 2, Belsasar. Y número 3, Daniel. El número que ocupa Belsasar es el 2. Y es interesante que la palabra mene se menciona 2 veces. Por lo tanto, tenemos otra conexión de que el juicio, la sentencia divina no era para Nabonido, sino que era para Belsasar. Y se ejecutó al pie de la letra. Maravilloso. La palabra de Dios es perfecta. Analicemos la sección titulada El conteo de Dios. Daniel, el capítulo 5, el verso 26 declara: la interpretación es: Mene, contó Dios tu reino y le dio fin. Dios cuenta o numera los reinos. En el caso de Babilonia está representada y graficada en Daniel capítulo 7, el verso 4, bajo la figura de un león con 2 alas. Las alas siempre van por pares. Lo interesante aquí es que Babilonia no fue el primer imperio en este mundo, fue el segundo. Y eso se prueba con la siguiente definición basado en Génesis capítulo 6, donde se nos describe el diluvio. Antes del diluvio hubo un mundo llamado el mundo antidiluviano. Ese fue el primer reino. Pero después del diluvio viene en existencia Babilonia, siendo entonces Babilonia el segundo reino. ¿Y cómo se prueba? Porque tiene 2 alas. Pero esto no es asunto del azar, sino que es un asunto de perfección. Porque en Daniel capítulo 7, el verso 5, nos menciona a un oso. Y ese oso, representando a los medos y a los persas, tiene en su boca 3 costillas, implicando que es el tercer reino, contando el reino antes del diluvio. Pero todavía tenemos un elemento más que prueba lo que estamos diciendo. En Daniel capítulo 7,
el verso 6 nos menciona a una bestia como leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Esta bestia representa a Grecia, que Grecia fue el 4.º reino, contando el reino antes del diluvio. Si observamos entonces, tenemos 4 reinos. Uno antes del diluvio, llamado el mundo antediluviano, y tenemos el segundo, después del diluvio, Babilonia, por sus 2 alas. Tenemos al tercero, a Medopersia, el oso con sus 3 costillas. Y tenemos al 4.º reino, a Grecia, representado por la bestia como leopardo, con 4 alas. Daniel, capítulo 5, el verso 26, la interpretación es Mene, contó Dios tu reino y le dio fin. Claro, 1, 2. Dios contó a Babilonia como el número 2, pero lo quitó del escenario, por decirlo así, en la siguiente frase. Daniel, capítulo 7, el verso 4. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas fueron arrancadas. Cuando las alas fueron arrancadas, Dios lo quitó del escenario al imperio de Babilonia y en su lugar colocó al tercer reino, a los medos y a los persas, con sus 3 costillas. Esto es perfección. Analicemos la sección titulada La decodificación de los 62 años de Darío. Daniel capítulo 5, el verso 31 declara: y Darío de Media tomó el reino cuando tenía 62 años. El libro Profetas y Reyes, en el capítulo 43, el vigía invisible, en la página 384, declara: hacia el fin de la vida de Daniel se estaban produciendo grandes cambios en la tierra, a la cual más de 60 años antes él y sus compañeros hebreos habían sido llevados cautivos. Lo que está diciendo esta cita es que desde que Daniel y sus compañeros fueron llevados cautivos a Babilonia, hasta que Darío toma el reino de Babilonia, habían transcurrido más de 60 años. Esos más de 60 años es igual a 62 años. Lo probaremos de la siguiente manera. Daniel, cuando es llevado cautivo a Babilonia, tenía 18 años, y eso se prueba con Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, en la página 562, para que lo anote. Y dice así: Daniel solo tenía 18 años cuando fue llevado a una corte pagana para entrar al servicio del rey de Babilonia. Entonces Daniel tiene 18 años cuando él es llevado a Babilonia. Pero cuando llega Darío y toma el reino de Babilonia, ya habían transcurrido más de 60 años, es decir, habían transcurrido 62 años. Si sumamos esos 62 años que habían transcurrido, más los 18 años que él tenía cuando fue llevado cautivo, nos da un resultado de 80 años. Es decir, cuando Darío toma el reino de Babilonia, Daniel tenía 80 años. Y lo que hemos hecho es correcto, y lo comprobaremos con la cartilla de escuela sabática, el primer trimestre del 2020, titulado Daniel. En la página 51, un factor podría ser la edad de Daniel. Probablemente tenía unos 80 años. Esto prueba que lo que hemos hecho con la Biblia y el espíritu de profecía para el cómputo es correcto. Ahora veámoslo desde este ángulo. Darío,
cuando toma el reino de Babilonia, según Daniel capítulo 5, el verso 31, Darío tenía 62 años. Es curioso e interesante que desde el momento que Daniel y sus compañeros son llevados cautivos hasta que llega Darío y toma el reino de Babilonia, habían transcurrido 62 años. Eso implica entonces que Darío nace justo cuando Daniel tiene 18 años o cuando Daniel y sus compañeros son llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Nace Darío, Daniel es llevado cautivo, transcurren 62 años y cuando Darío tiene sus 62 años, llega y toma el imperio de Babilonia. Termina el imperio de Babilonia y entra en funcionamiento el imperio de los medos y los persas. Esto prueba que Dios tiene el control perfecto, exacto de los tiempos y de los personajes que tienen y tendrán un papel predominante en la historia de este mundo, especialmente en la historia de su iglesia, en este caso, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No es casualidad que el ministro, su servidor, Enoc Martín, esté hoy tocando este tópico para usted. Lo que enseñamos es correcto y nos respaldan la Biblia y el espíritu de profecía. Amén. Analicemos la sección titulada el río Éufrates en la antigua y moderna Babilonia. Daniel capítulo 5, el verso 28. Pérez, tu reino ha sido roto y es dado a medos y persas. Así ocurrió. Pero hubo un pronóstico profético en Isaías, el capítulo 21, el verso 2 nos declara: una visión dura me ha sido mostrada. El traidor traiciona y el saqueador saquea. Sube Persia, sitia Medo, todo su gemido hice cesar. Habla aquí de Persia y de Media, que tenían que sitiar. Pero veamos un dato más. Isaías capítulo 21, el verso 9. Cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses se quedaron quebrados en tierra. Es obvio que en Isaías capítulo 21 se pronostica la caída de Babilonia. Pero hay un dato que llama mucha la atención. Isaías capítulo 21, el verso 4. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche que ansiaba se me volvió en espanto. Se pronostica que la caída de Babilonia iba a ser en una noche. Ahora, eso se registró en Daniel, el capítulo 5, el verso 30. Esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Impresionante. Así como se pronosticó, así se cumplió. Por eso insistimos en las profecías que están a punto de cumplirse, porque lo que Dios dice lo cumple. También vamos a analizar que el río Éufrates que atravesaba la antigua ciudad de Babilonia fue desviado y ese fue el medio de acceso para entrar y conquistar el imperio de Babilonia. Según la profecía en Isaías, el capítulo 47, el verso 11, hablando de Babilonia, voy a leerlo, pero en la versión antigua, dice: por tanto, vendrá sobre ti mal que no sabrás ni de dónde vino. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sabrás
vendrá de repente sobre ti. Resalto de este versículo que Babilonia recibió un daño, pero no supo de dónde vino. Pero nosotros hoy sabemos que fue a través de desviar el río Éufrates, y ahí recibió el daño. También el profeta Jeremías, en el capítulo 50, el verso 24, nos dice: te puse lazos y caíste presa, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Claro, el desvío, la estrategia militar que utilizó Ciro y Darío para conquistar Babilonia, no lo supo ni Belsasar, ninguno de sus ejércitos. La historia marca este medio estratégico que se usó en la conquista de Babilonia, pero también el espíritu de profecía lo reafirma. El libro Profetas y Reyes, el capítulo 43, un vigía invisible, en la página 390. Aún mientras él y sus nobles bebían de los vasos sagrados del Eterno y alababan a sus dioses de plata y de oro, los medos y persas, habiendo desviado el curso del Éufrates, penetraban en el corazón de la ciudad desprevenida. Sí, se desvió el río Éufrates y fue el medio de la tragedia de Babilonia. Así ocurrió en el Tipo. El río Éufrates se desvió y se secó el cauce o el camino del río, y así cayó Babilonia. En el Antitipo, según Apocalipsis capítulo 16, el versículo 12 nos declara: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente. Así como ocurrió en el Tipo, así ocurrirá en el Antitipo. Dios utiliza la tipología. Alertas. Analicemos la sección titulada Belsasar y el Papa Pío VI en tipo y antitipo. Belsasar y el Papa Pío VI hicieron algo en común que sobresale, y es que ambos combinaron lo político y lo religioso. Belsasar, al ser rey y al pedir los vasos del templo y adorar a sus ídolos, hizo una combinación entre lo político y lo religioso. De igual manera, el Papa Pío VI combinó lo civil con lo religioso. Analicemos estos tres puntos. Belsasar desafió a Dios, y eso está registrado en Daniel capítulo 5 del 1 al 4. Cuando pidió los vasos del templo y los utilizó con sus concubinas y en la idolatría pagana. El Papa Pío VI, en el antitipo, desafió a Dios, y eso está registrado en Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo. Número 2. Belsasar, con su muerte se terminó la cautividad del pueblo, porque cuando llega Darío, luego Ciro, y Ciro decreta libertad al pueblo para que regresen a Jerusalén. En el antitipo, el Papa Pío VI, con su muerte se terminó la cautividad del pueblo. Debo recordarles que Apocalipsis capítulo 12, el verso 6, habla de los 1260 días o años, que en Daniel 7:25 se registra como tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Es decir, cada tiempo equivale a un año. Entonces tenemos 3 años y medio.
Esos 3 años y medio convertidos a meses son 42 meses. Y esos 42 meses, un mes de 30 días, nos da un resultado de 1260 días o años. Los 1260 años empezaron en el 538 después de Cristo y terminaron en 1798. En 1798, el Papa Pío VI es llevado prisionero por el general Berthier, pero el 19 de agosto de 1799, el Papa Pío VI muere y con su muerte el pueblo cautivo es libertado. Por eso decimos que el tipo se repite en el antitipo. Número 3. La adoración de Babilonia se declaró falsa después de la muerte de Belsasar. Y eso se puede corroborar en Esdras capítulo 1, el verso 2 y el verso 3. Leamos. Así dice Ciro, rey de Persia: el eterno Dios del cielo me ha dado todos los reinos. El verso 3. El que de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén. Cuando Ciro reconoce que el Dios del cielo le dio todos los reinos, está diciendo automáticamente que la adoración en Babilonia es falsa, incluido su dios Marduk, totalmente falso. Eso ocurrió en el tipo. En el antitipo, la adoración de Babilonia se declaró falsa. Y eso ocurrió después de la muerte del Papa Pío VI. Dicho papa murió el 19 de agosto de 1799. Después de 1799 se declara que la adoración de Babilonia es falsa. Y lo hizo el pueblo adventista del séptimo día con el mensaje del segundo ángel registrado en Apocalipsis 14:8, que dice: ha caído la gran Babilonia. Maravilloso. La iglesia adventista del séptimo día tiene un papel principal y especial en estos últimos días. La iglesia es un movimiento que Dios ha levantado con un propósito, y es proclamar el triple mensaje angélico, incluido la caída de Babilonia, de todas las iglesias protestantes que han rechazado la verdad de la santa ley de Dios, que han rechazado la verdad del santo sábado. Tenemos una misión que cumplir juntos. Podemos ser parte de aquella compañía selecta de la iglesia purificada, los siervos de Dios, dando el fuerte pregón en todas las naciones, y finalmente entrará su fase final, Babilonia, porque caerá con la real verdad presente. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. Hermano y hermana, por lo menos usted puede hacer 5 cosas en este preciso momento. Número 1, puede dar like a este video con el objetivo que se siga propagando la verdad presente. Número 2, puede hacer comentarios en la sección de abajo. Lo leeré. Número 3, puede compartir este video con aquellos conocidos que usted sabe que les gusta estudiar profecía. Esta es la oportunidad. Número 4, puede suscribirse en este canal. Número 5, puede hacerle clic a la campanilla para que le lleguen notificaciones cada vez que subimos un nuevo video de Escuela Sabática Profundizada. Hagamos así y estoy seguro que nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima.